buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de las observaciones. La razón por la cual se elevan los residuos al cuadrado es sencilla. Si no se elevasen al cuadrado, la suma de sus residuos sería cero. Esta es una propiedad de los residuos. Así pues, para evitarlo, tal como ocurre en la desviación típica, se elevan al cuadrado el resultado de la unidad medida con la que se miden los datos para elevarlos al cuadrado. Esto vamos a ver un ejemplo y vamos a entender qué es lo que quiere decir esto de los cuadrados y por qué se eleva al cuadrado y qué es lo que mide realmente la variabilidad dentro de un conjunto de datos. Para calcular la varianza tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que s al cuadrado es igual a la sumatoria de 1 hasta n de x sub i menos x barra elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia dividido entre n, donde f es la frecuencia de clase, x sub i es la marca de clase, n es el total de los datos y x barra es la media de la variable x. La desviación típica es otro tema que vamos a tratar en el día de hoy. Esta es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado, es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Para calcular la desviación típica, primero debemos calcular la varianza y posteriormente se le saca la raíz cuadrada a la varianza. Y así se calcula la desviación típica. Su forma es la siguiente. Como podemos apreciar, es exactamente igual a, a la fórmula de la desviación, a la fórmula de la varianza. Solamente que en este caso tiene una raíz cuadrada. Tenemos la raíz cuadrada de la sumatoria de i hasta n de la x sub i menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia dividido entre el número total de datos. Entonces, de esta manera podemos calcular, mediante esta fórmula podemos calcular la desviación típica. Para calcular la varianza vamos a trabajar mediante el set, como hemos venido trabajando durante este periodo. A nosotros nos van a regalar una tabla de datos agrupados de esta forma. Entonces, para calcular la varianza, primero debemos calcular la media, porque la varianza es una medida que depende de la media, o sea que ella mide la variabilidad con respecto a la media. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular los x por f. ¿Cómo se calcula los x por f? ¿Quién es x en este caso? La marca de clase. ¿Quién es f? La frecuencia. Entonces, lo que debemos hacer es una multiplicación entre la marca de clase. Entonces, selecciono la marca de clase y multiplico por la frecuencia. Y le voy a dar enter. Cuando le doy enter, él me calcula automáticamente cuánto es la multiplicación de 47.5 por 25. Eso es un total de 11.087.5. Entonces, para yo calcular los demás datos, solamente basta con colocar el puntero en la parte izquierda de abajo, la parte derecha, disculpen, de la celda, y me va a salir y la voy a arrastrar a esta parte. Entonces, ahora lo que debo hacer es seleccionar los datos, selecciono los datos y me voy hacia la parte derecha donde dice autosuma. Le doy clic aquí y él automáticamente me hace la suma de los datos que seleccioné. Ya no tengo que estar metiendo ninguna fórmula. Para calcular la media debo meter la siguiente fórmula. Igual selecciono la suma de los x por f, coloco el símbolo de división que se saca con Shift y la tecla 7, selecciono el total de la frecuencia y le doy enter. De esta manera ya calculé la media. Ahora sí puedo calcular la varianza, pero para calcular la varianza debo calcular esta parte de aquí primero. Entonces primero vamos a meter la siguiente fórmula para calcular este lado. Igual, abro paréntesis,
selecciono la frecuencia, escribo el signo del por, abro paréntesis, selecciono la marca de clase, escribo menos, escribo cuánto me dio la media, que en este caso me dio 55.55. Cierro paréntesis, escribo el exponente, que lo puedo sacar con una tecla que está al lado de la tecla espaciadora, a la derecha, y la tecla que está al lado de la ñ, y voy a hundir dos veces. Me va a salir un símbolo de esta manera. Cuando me sale el símbolo, le voy a colocar el número 2 y cierro paréntesis. De esta manera ya calculé toda la fórmula que está aquí en la parte de arriba. Ahora lo que debo hacer es colocar el puntero en la parte izquierda, arrastro y él automáticamente me calcula todo el procedimiento. Ahora, para calcular esta parte de aquí, hago lo mismo. Y dice, selecciono y me voy hacia la parte superior y le doy autosuma. Y él automáticamente me hace la suma. Entonces, para calcular la varianza, coloco la fórmula igual, selecciono la suma de esta celda, la suma, o sea que es el último número, coloco el signo de división que lo saco con Shift y la tecla 7 y selecciono el total de los datos. Y él automáticamente me calcula la varianza. Ahora, para calcular la desviación estándar o la desviación típica, que se puede llamar de estas dos maneras, lo que hago es colocar el símbolo de igual, coloco raíz, le doy doble clic y selecciono la varianza. Cuando selecciono la varianza le doy enter y él me calcula automáticamente la desviación estándar. Entonces me dice que la desviación estándar es de 5.56. Esta clase solamente la vamos a hacer procedimental y la otra clase que es dentro de 15 días la vamos a hacer de forma interpretativa. Entonces esta parte vamos a aprender todo lo que es procedimental, cómo se calcula la varianza y cómo se calcula la desviación estándar, ¿vale? Vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿vale? Para calcular la media y la varianza de los datos que me dieron aquí, ¿vale? Entonces, lo primero que debo hacer es escribir la fórmula, selecciono la marca de clase, multiplico por la frecuencia, selecciono y doy enter. Cuando selecciono otra vez de nuevo, coloco el puntero en la parte derecha de abajo, izquierda, selecciono hacia abajo y él automáticamente me hace todo el procedimiento en la parte de abajo. Ahora como estoy seleccionado aquí, me voy hacia la parte de arriba, dice autosuma y él automáticamente me hace la suma. Para aquí coloco la siguiente fórmula, igual, selecciono la frecuencia, abro paréntesis, escribo por, abro paréntesis de nuevo. Primero vamos a calcular la media. La media la calculamos igual, selecciono esto, coloco el símbolo de división y selecciono la suma de la frecuencia. Entonces me dicen que la media es de 129.2. Ahora para este lado escribo igual, abro paréntesis, selecciono la frecuencia, escribo el símbolo del por, abro paréntesis de nuevo, selecciono la marca de clase, escribo menos, escribo cuánto me dio la media, 129.2, cierro paréntesis, escribo el símbolo de potenciación, lo elevo al cuadrado, cierro paréntesis y automáticamente me calcula todo el procedimiento. Coloco, selecciono en la parte de aquí, me voy aquí, arrastro y él automáticamente me hace todo.
Ya aquí ya tengo seleccionado todo esto. Automáticamente yo me voy hacia la parte de derecha y le doy autosuma. Él me dice, me calcula que es 8768 la suma de estos de aquí. Para calcular la varianza, coloco igual, selecciono la suma de esta parte de aquí, coloco el signo de división que saco con Shift 7, selecciono la frecuencia, la suma de la frecuencia y le doy Enter. Para calcular la desviación, coloco la fórmula raíz, selecciono raíz, doble clic y selecciono la varianza. Y automáticamente me dice que la varianza es de 13.000, de 13.24.